científica con muchos casos, en que encontraron que lo que más había era baja autoestima, depresión, problemas con alcohol y drogas, falta de confianza, alienación parental de los propios hijos y mayor incidencia de divorcio. La incidencia de divorcio en los niños que han sido alienados es más o menos el triple o el cuádruple de la estadística común, que pues, por supuesto varía mucho de un país a otro, ¿no? Las violaciones legales, fundamentalmente nos interesan las violaciones a los artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Yo creo que tiene que ver con el artículo 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18 y 19, pero este es un tema que no me quiero meter demasiado porque no es mi tema. Yo en esto toco de oído. Hay un desconocimiento de la patria potestad del progenitor alienado y un ejercicio abusivo de la patria potestad del progenitor alienador. Hay una obstrucción del vínculo que en la Argentina es considerado un delito, la ley penal 24.270. Hay responsabilidad civil por daños cuando alguien se anima a reclamar, cosa que se ha dado ya en Argentina en algunos casos. Yo creo que si el caso se resuelve favorablemente no es bueno, porque esto, digamos, prolonga el conflicto, pero en algunos casos, desde el punto de vista social, yo diría que es saludable, porque lo que no puede ser es que el SAP sea impune. Es decir, quien hace, por ejemplo, una falsa denuncia, tiene que hacerse responsable de lo que está diciendo, ¿no? Y por último, es justamente el daño al honor. Decir que un papá abusó sexualmente de un hijo o una hija no es poca cosa, porque además eso trae consecuencias muy graves, de toda índole, sociales, personales, etc. Un buen ejemplo es el Código Civil de ustedes, del Instituto Federal, en que está mencionada la alienación parental. Y me gustaría mucho conseguir el texto de ese artículo 400 y pico de Aguascalientes, porque me pareció estupendo, porque, digamos, ustedes tienen la ley positiva mucho más clara y explícita que nosotros. En nuestra ley se presta a la interpretación del juez y a la timidez del juez. En cambio, uno puede alegar que acá dice en la ley lo que el juez tiene que hacer. Es decir, no está sujeto a la interpretación. De manera que eso me parece muy valioso. Nuestra posición. El SAT no es una posición ideológica. Lamentablemente, estas cosas un poco locas que pasan, el SAT se ha ideologizado. Yo creo que si seguimos así, un día van a ideologizar el sarampión. Porque el SAT es una patología. Llamémosle como sea, pero es un trastorno. Social, individual, personal, familiar, como quieran. Pero es un trastorno. Ahora, que esto tenga que ideologizarse es un disparate total. Sin embargo, hay gente que tiene la ideología que sostiene, por ejemplo, que el SAP era una campaña antifemenina. Porque en realidad, cuando Carmen lo describió, 9 de cada 10 alienadoras eran madres. Es decir, había una relación de 9 a 1. Hoy, prácticamente, la relación es mitad y mitad. Hay tantas madres alienadas como padres alienados, y eso lo han explicitado mis colegas que hablaron antes muy claramente. No es una posición política, ni es una posición sexista. Yo creo que esto no tiene que ver con ningún género. El SAP es una miseria del género humano, no del género masculino ni femenino. Si las descalificaciones y acusaciones al progenitor alienado son ciertas, no es alienación parental. Los operadores no somos imparciales, siempre debemos pensar y actuar en favor del niño. Se debe dar en principio protección al niño hasta descubrir con urgencia la verdad. Yo creo que es saludable ante una denuncia, digamos, y hasta ver si es verdadera o falsa, que se tomen medidas como si fuera verdadera. Pero esto sería bueno si se hicieran durante 15 días. En Argentina esto puede durar 3 años, y después de los 3 años, a veces igual
no cambian las cosas, aunque se demuestre claramente que era toda una patraña. De manera que hay que tratar de descubrir la verdad, pero con urgencia. Y el niño es siempre víctima de abuso por parte del denunciado o por parte del denunciante. Bueno, con respecto al diagnóstico del SAP, en nuestro medio la costumbre es que el diagnóstico sea negativo. Es decir, cuando alguien dice que esto es un SAP, aunque no pronuncian la palabra SAP, no se animan en general, no les gusta, pero terminan por reconocerlo. ¿Cuándo? Cuando con antecedentes, con testimonios y con una pericia psicológica, el progenitor alienado demuestra que no es loco, que no tiene una personalidad límite, es decir, no es un borderline, que no tiene rasgos perversos ni tiene rasgos psicopáticos. Si logra con todo esto convencer, puede ser que se acepte que estamos ante un SAP. Pero, ¿qué pasa? Si en realidad la gente que se ocupa de esto tiene una buena información, puede hacer un diagnóstico positivo en base a una cantidad de elementos que aportan, y esto lo voy a pasar rápido porque lo detallaron muy claramente hoy los que hablaron antes, porque hay una cantidad de elementos clarísimos que aportan el progenitor alienado, el progenitor alienador y el niño. Las características del niño son la descalificación y denigración injustificada del progenitor alienado, los argumentos inconsistentes para el repudio, el lenguaje prestado. Yo tengo un caso en que hay una denuncia obviamente falsa de abuso sexual, en que una niñita de 6 años recién cumplidos dice: mi papá me obligaba a que le succionara el pene. El término succionar no es propio de una niñita de 6 años. Evidentemente esto tiene algo que ver con una instrucción previa. El incremento del cuadro por la proximidad del par. Este es un elemento diagnóstico para mí fundamental. Y esto en realidad es muy común que suceda aún en cuadros de divorcio donde ni siquiera se ha instalado un SAP leve. Los divorciados en general suelen tener la experiencia de que muchas veces han ido a retirar un niño en su régimen de contacto y el niño por ahí no quería irse y quería quedarse con la mamá, y finalmente se fue medio llorisqueando, y a los 50 metros de distancia de la mamá, el niño está feliz con el papá y se terminó la historia. Es decir, que hay una relación entre la distancia con el otro progenitor, como les digo, aún ni siquiera en el caso de que sea un alienador. Imagínense que cuando es realmente un alienador, esta distancia es absolutamente crítica. Y esto es un elemento diagnóstico. El niño es otro cuando está cerca o cuando está lejos del progenitor alienador. Bueno, la extensión de los ataques al entorno del progenitor alienado. Imagínense ustedes que si hay una crítica, si hay una acusación al alienado, esto no tiene por qué extenderse a toda su familia, a todo su linaje. A veces se extiende hasta el barrio, a los amigos, al perro, a los abuelos, todos caen en la crítica. De manera que esto es otro elemento que es totalmente irracional y que tiene que ser un elemento diagnóstico. El fenómeno del pensador independiente. Esto lo describe Gardner y es justamente esto que yo les mencionaba antes, de que una vez que se logró instalar el síndrome, es decir, cuando el chico es el activo, digamos, enemigo del papá, el alienador puede darse el lujo de decir: yo no tengo ningún problema, el que tiene el problema es el nene, y bueno, el nene por algo será, y él tendrá sus razones. Es decir, que este fenómeno del pensador independiente en realidad es una sutileza muy grande de la violencia, ¿no? Es lograr hacer este efecto y después desentenderse de la responsabilidad. La ausencia de ambivalencia, que se mencionó mucho hoy, la ausencia de culpa. Con respecto al alienado, en un psicodiagnóstico, que casi siempre se hace, tiene
muestra rasgos neuróticos generalmente. Por supuesto, esto es una generalización, ¿no es cierto? Hay excepciones, pero en la mayor parte de los casos hay rasgos neuróticos, hay narcisismo. Sí, los evaluadores casi siempre encuentran alguna clase de narcisismo, que yo no sé bien qué es, pero siempre informan alguna clase de narcisismo, como informan alguna clase de inmadurez.